Hoy les vamos a hablar de un tema crucial en el ámbito educativo, la hegemonía cultural en la educación y la pedagogía educativa de Paulo Freire. Estos conceptos no solo son relevantes para entender cómo funciona el sistema educativo, sino también para poder reflexionar cómo podemos transformarlo. Primero abordaremos qué entendemos por hegemonía cultural. Se refiere a una clase social dominante donde establece su visión del mundo como una norma. Igualmente es el dominio de un grupo cultural sobre otro a través de la imposición de valores, normas y percepciones. En la educación esto se ve reflejado en los currículums escolares, donde priorizan una cultura sobre otra. Un claro ejemplo es cuando se estudian más las culturas europeas que las culturas indígenas. Y bueno, ¿qué implica esto? La hegemonía cultural en la educación puede limitar la diversidad y perpetuar las desigualdades. Por eso es importante analizar este tema. Ahora pasemos a la pedagogía crítica de Paulo Freire. Este enfoque educativo buscaba empoderar a los estudiantes mediante un pensamiento crítico y reflexivo. Él criticaba mucho la llamada educación bancaria, en donde los estudiantes solo recibían educación pasivamente. Entonces, él planteaba que los estudiantes y los profesores debían de colaborar juntos para poder construir un conocimiento. Una de las frases más conocidas de Paulo Freire fue: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar al mundo. Pues esto nos resume cómo en su enfoque buscaba transformar no solo las aulas, sino también a las sociedades. Entonces, ¿cómo se conectan estos temas? Pues la pedagogía es una herramienta fundamental para desafiar la hegemonía cultural, ya que ésta promueve una educación exclusiva que valora todas las perspectivas y experiencias. Otro de los temas muy importantes es el pensamiento latinoamericano. Uno de los líderes muy importantes, Amílcar Cabral, un revolucionario africano, él insistía en la lucha de liberación, ya que esta no era política, sino también cultural. Para Cabral, recuperar y valorar las tradiciones culturales eran esenciales para emancipar a los pueblos coloniales. En la educación esto implicaba un reconocimiento y una implicación en las identidades culturales locales con base al aprendizaje. Freire y Cabral compartían una visión muy similar, que era la transformación social, que comenzaba por la conciencia crítica de la realidad, mientras Cabral promovía la lucha cultural como medio de resistencia y Freire veía en la educación una herramienta para transformar estructuras de opresión, pues ambos pensadores nos enseñan que el cambio debe de partir desde las comunidades locales, reconociendo y valorando sus voces y sobre todo su conocimiento. El materialismo cultural es una teoría propuesta por Raymond Williams. Él nos ayuda a entender cómo la cultura es un proceso dinámico e histórico y no estético. Williams introdujo conceptos clave como la cultura residual, la dominante y la emergente. En la cultura residual eran prácticas y valores del pasado que aún influyen en el presente. En la cultura dominante era la que estaba en el poder y la que tenía el control de las normas. Y en la cultura emergente eran nuevas ideas y prácticas que desafiaban el estatus. Estas categorías nos permiten analizar cómo los sistemas escolares perpetuaban la cultura dominante, pero sobre todo cómo pueden surgir prácticas pedagógicas críticas que desafían estas estructuras, como por ejemplo ya habíamos comentado la pedagogía crítica de Freire,
podría ser un ejemplo, ya que esta es una cultura emergente que buscaba transformar el sistema. Como lo podemos observar, Paulo Freire en su obra Pedagogía del Oprimido pues critica el modelo de la educación bancaria, en donde los estudiantes pues son vistos como receptores pasivos de la información. En lugar de proponer un modelo basado en el diálogo y la concientización, donde los mismos estudiantes se vuelven agentes activos del cambio social. Pues Freire afirmó que la educación verdadera era la reflexión y la acción de los hombres sobre el mundo para poder transformarlo. Y esto pues nos conecta sobre todo a un materialismo de Williams, porque ambos ven la cultura y la educación como un proceso de cambio. Bueno, pues en resumen, hemos explorado acerca de la hegemonía cultural, el materialismo cultural de Williams y las propuestas pedagógicas de Freire y de Cabral, ya que estos pues nos ofrecen herramientas para poder transformar y cambiar la educación. Hemos recorrido un análisis profundo en cómo la educación puede ser tanto como un reflejo de una herramienta o como una transformación de la sociedad. En primer lugar, exploramos el concepto de hegemonía cultural, que nos permitió identificar cómo las estructuras de poder influyen en los sistemas educativos, valores dominantes y perspectivas marginadas. Este tema pues nos invita a reflexionar cómo debemos urgentemente de construir espacios educativos para poder promover la inclusión y sobre todo el respeto a la diversidad cultural. A continuación, pues les contamos las ideas y las aportaciones de Raymond Williams y el materialismo cultural, que destacamos cómo los conceptos de la cultura residual dominante y emergente pues nos ayudan a interpretar la educación como un espacio limitado y dinámico donde las ideas en disputa interactúan continuamente. Por otro lado, igualmente profundizamos de la pedagogía crítica y la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, quien nos enseñó que la educación no debe ser un acto pasivo de transmisión de conocimiento, sino un proceso de diálogo, reflexión y acción para la transformación de estas ideas opresivas. Asimismo, pues el pensamiento latinoamericano ejemplificó en las ideas de Cabral. Finalmente, pues quiero invitarlos a reflexionar qué rol podemos desempeñar cada uno de nosotros para implicar estas ideas en nuestros contextos educativos y sociales, desde replantear los contenidos curriculares hasta promover espacios de diálogo. Cada acción, tan pequeña que parezca, puede contribuir a un cambio muy significativo. Estoy convencida de que al adoptar enfoques como la pedagogía crítica y las ideas de Freire y Williams, podemos construir un sistema educativo verdaderamente transformador. Pues espero que las reflexiones presentadas sean una inspiración para continuar explorando estos temas y aplicándonos en nuestra vida diaria.